Cierto pastor adventista estaba sentado allí en su sala, un poco triste, con los ojos llorosos, porque había perdido hace poco a su esposa. Y es natural que el ser humano sienta tristeza, dolor, sufrimiento por la partida de un ser querido. Pero él cuenta allí en su libro que mientras él estaba sentado allí en la sala, se apareció una mujer tan igual que su esposa. Pero él, como tenía el conocimiento de la palabra de Dios, él dijo: no puede ser esta mi esposa. Inclusive cuando se dirigió hacia él, expresó las mismas palabras que ella le dedicaba a su esposo, y con algunas frases conocidas que ellos tenían entre esposos. Pero él inmediatamente reprendió al enemigo, porque él sabía claramente que estaba frente a un engaño satánico. Queridos amigos, hoy en nuestro mundo polulan diversas creencias místicas con respecto a la vida, y a veces pueden hacer tambalear también nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia con respecto a estos temas sobre el misticismo, sobre la necromancia, sobre el hecho de hablar tal vez con los muertos, la reencarnación? Aquí comenzamos con la escuela sabática Conectados. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la escuela sabática Conectados. En esta oportunidad tengo el agrado de tener aquí a un invitado muy especial. Me refiero al pastor José López. Gracias por estar con nosotros, pastor. Él actualmente es el secretario ministerial de aquí de la Asociación Peruana Central. Y gracias por acompañarnos. Tal vez un saludo para todos aquellos que nos ven. Muchas gracias. Es un placer, pastor, para mí compartir con ustedes este set. Y estamos listos para esta aventura del estudio de la lección de la escuela sabática. Así es, pastor. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece si empezamos con una oración, pastor? Amén. Diríjanos, por favor, pastor. Nuestro Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre porque tú eres el dueño de la sabiduría, y de tu palabra viene la inteligencia y el conocimiento. Úsanos para que podamos nosotros ser instrumentos en tus manos, y permitas que tu palabra pueda quedar claramente en el corazón de tus hijos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, amigos. Entonces les invitamos también a ustedes para que puedan sacar su lección de escuela sabática, también junto a la Biblia, la palabra de Dios, porque es momento de que todos podamos estudiar la Biblia para seguir reafirmando nuestra fe, nuestras creencias, y de esa manera estar cimentados en la palabra de Dios. Pastor, mire, hay un texto principal que la lección nos presenta en esta semana. No sé si puede dar lectura y que está ahí en la lección. Sí. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 14 y 15. La lección de esta semana, el título es Los engaños del tiempo del fin. Estos engaños que presenta la lección siempre han estado, ¿no? Sí. Presentes desde las antigüedades, desde que el diablo tentó a Adán y Eva diciendo: no moriréis. Estos engaños han estado siempre. Pero para este tiempo, como que los engaños son más acérrimos, digamos, están de alguna manera más camuflados, de tal manera que no nos damos cuenta, ¿no?
no percibimos el engaño, ¿no? No sé, mire, yo he vivido en la sierra por mucho tiempo y yo escuchaba historias, ¿no? Desde que hasta que Satanás, el enemigo, se presentaba, hablaba inclusive a las personas y las personas se asustaban. Pero hoy Satanás más ya no se presenta de esa manera. Ahora el engaño es más sutil, ¿no? Sí. Se viste con un ropaje a veces de ciencia o con un ropaje de religión pura, o hasta a veces asume el misticismo, una figura de mística. O a veces hasta de entretenimiento, pastor. Oh, sí, definidamente. Con el fin de llamar la atención a cierto grupo, cierto sector. Entonces hay películas, hay libros y hay toda una producción que sutilmente están estos engaños presentes en casi en todos los hogares, digamos. Sí, y una cosa que es muy importante que la señalemos es que las nuevas generaciones, desde muy pequeños, están relacionándose con este tipo de engaños y los aceptan como si fuesen hechos reales. Así que un poco más adelante, ellos sencillamente lo van a dar por sentado, ¿no? Sí, y a mí me parece muy interesante que abordemos este tema porque hoy creo que más que nunca necesitamos nosotros estar alertas y cuidar también de alguna manera a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, ¿no? Hoy se habla mucho del metaverso, por ejemplo, de un mundo imaginario, ¿no? Donde las personas están allí, hasta pueden comprar, vender, jugar, o sea, de un mundo imaginario. O sea, y no sabemos qué realmente nos esperará de aquí en adelante, con tanta tecnología, con tantas cosas que salen. Ahora el engaño es terrible, por eso será que el Señor dice que solo aquellos que estén firmes en la palabra de Dios van a soportar los engaños de Satanás. Por supuesto. Un ejemplo claro, pastor, es por Halloween, que parece tan tierno que niños pequeños con sus padres participan y parece tan inocente, tan bonito. Y detrás de todo está el enemigo. Qué interesante. Vamos a hablar, pastor, de algunos temas muy importantes que nos presenta la lección. Vamos a hablar acerca de tal vez un poquito del misticismo, la experiencia cercana a la muerte, la reencarnación. También un tema importante es la necromancia, el hecho de hablar con los muertos, ¿no? Y al final terminar también cómo nosotros podemos estar protegidos contra el engaño de Satanás para estos tiempos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Exacto. Entonces vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a hablar a partir de la Biblia, ¿no? Se escucha mucho la palabra misticismo. ¿Qué más o menos es misticismo? Hay muchas cosas que definen el misticismo, pero que a veces es difícil un poco darle exactamente. Pero es una mezcla desde una perspectiva religiosa con algunas ideas. Lo religioso se une con lo divino y de esa manera surge algo místico que parece algo tan hermoso y atrae a las personas. El misticismo es algo que atrae a las personas porque pareciera que la persona está en una dimensión espiritual muy profunda. Ahora, mire, este es algo muy interesante porque hay religiones que alaban a Dios, pero que pueden en el fondo ser místicas. ¿Cómo darse cuenta que una religión es mística y no es una religión verdadera de acuerdo a lo que manda la Biblia, ¿no? Bueno, aquí en San Mateo, el capítulo 7, dice que hablarán muchos en mi nombre y harán cosas extraordinarias. Milagros. Sí, milagros, pero eso no indica que realmente tengan una unión cierta con Dios. Creo que en ese sentido, nuestro referente es la palabra de Dios. El misticismo es entrar en un trance y
es una motivación más subjetiva de las personas. Y cuando empezamos a hablar de subjetivismo, las personas fácilmente se entusiasman y pierden de vista las cosas. Por eso es necesario tener una guía, algo que nos permita que nosotros podamos tener la certeza de que lo que estamos diciendo y haciendo es realmente algo que Dios lo aprueba. La lección habla de un punto muy, muy importante, ¿no? Cuando nosotros basamos nuestra religión en la experiencia personal, es decir, en lo que yo siento, en lo que digo, no, esto me hace bien a mí, y no lo que así dice en la palabra de Dios, corremos el riesgo de caer en este tema del misticismo. Y sin darnos cuenta, pastor, podemos hasta ser adventistas. Así es. Y nosotros desechamos la Biblia y comenzamos solamente a orar, a tener una experiencia, yo me siento bien, y al final estamos lejos y el Señor dice, no los conozco. Por supuesto. Voy a contarte algo, pastor, que me sucedió hace algunos años atrás en una iglesia. Un sábado estábamos terminando la escuela sabática y una hermana se me acerca y me dice, pastor, Dios me ha enviado un mensaje para la iglesia, así que necesito que me des el púlpito para poder dar ese mensaje de Dios a la iglesia. Nunca había tenido esa experiencia y ella me hablaba con una convicción a toda prueba. Está bien, un momentito, le dije. Y tú sabes cuántas cosas hay en ese momento cuando estamos terminando escuela sabática y vamos a empezar el culto, que hay que hacer un anuncio y otra cosa. Casi lo había olvidado y ella volvió por segunda vez y me dijo con mayor convicción y con autoridad, con cierta autoridad, que le tenía que dar el púlpito para que ella hablara. Le pedí que me aguardara un momento y me hizo caso, pero ya en ese momento me empecé a preocupar porque ¿cómo saber si eso viene de Dios o si es del enemigo? ¿Cómo saber? En ese momento no tenía la oportunidad de citar a una junta, de citar un consejo de ancianos. ¿Qué hacer? Y ya la tercera vez ya vino más decidida y me dice, mira, no vaya a ser que tú estés en contra de la voluntad de Dios. Así que más vale que me des el púlpito. Yo había estado orando y por allí vino a mi mente y le digo, hermana, está bien, dime de qué parte de la Biblia te ha hablado Dios. Me interesa saber eso. Y ella me dijo, yo no necesito la Biblia, a mí me habla directamente Dios. Cuando me dijo eso, le dije, no te voy a dar el púlpito porque Dios nunca puede dar un mensaje si no está fundamentado en su palabra. Por lo tanto, no me vuelvas a exigir, no te voy a dar el púlpito. No es de Dios eso. Y eso hizo que la persona se quede inquieta. Pero, pastor, es la palabra de Dios la que es nuestro soporte en esos momentos. Eso es muy importante, pastor. Si nosotros no tomamos como la base, como la fuente a la Biblia, como autoritativa, como única de regla de fe y práctica, lo demás no tiene sentido. Y mucha gente, pastor, es increíble cómo las personas hoy en día están llegando a ciertas iglesias y están llenándose. Porque los cultos básicamente están llenos de misticismo, de música, que apelan básicamente a la emoción, a un éxtasis, a sentirse bien y todo eso. Entonces la gente tiene muchos problemas, es como una droga que en ese momento los hace sentir bien, pero luego cuando salen se acaban las emociones, porque las emociones son pasajeras y vuelven a lo mismo. Así es. No hay nada mejor que sustentar nuestra fe. Vivimos en un tiempo cuando los sentimientos y los gustos personales predominan en las personas. Y no siempre los sentimientos y los gustos personales tienen una coincidencia con la palabra de Dios. Y no pueden ser esa nuestra guía. Así es.
Pastor, pasando a un tema también importante que trata la lección y sería bueno también tocarlas. Hay gente, o sea, no vamos a negar, yo al comienzo conté la experiencia de un pastor que tuvo eso y él lo cuenta en un libro, justo escribiendo sobre este tema, él lo cuenta en un libro así. Entonces, no podemos negar que también hay gente que de alguna manera ha podido hablar hasta con su familiar, pero en realidad no ha sido su familiar, ¿no? Sino, como dice la lección, habrá sido el mismo Satanás que se presenta. Uh-huh. Entonces, pero hay otras personas que supuestamente dicen que como que han regresado de la muerte, ¿no? Han experimentado como que ese trance y dicen, no, yo he estado en mi espíritu, en esta experiencia, he estado viviendo esto. Entonces regresan para contarlo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo se ha hecho estudios, pues en casos de personas que han estado cercanas a la muerte, que han estado ya graves, ¿no? ¿Qué podríamos comentar con respecto a eso? Tal vez pudiendo leer algún pasaje, ¿no? de la palabra de Dios. En realidad esas personas que han tenido esta experiencias cercanas a la muerte, en realidad nunca estuvieron muertas completamente, ¿no? Eran personas que, por ejemplo, supe de una persona que era una persona que se le presentaban ataques epilépticos uh-huh. Y después de ese ataque epiléptico fuerte quedaba como muerta la persona, uh-huh. ¿no? Pero en realidad no estaba muerta. Y esa es la situación de esas experiencias cercanas a la muerte. En realidad son personas que nunca estuvieron muertas. En el caso de Lázaro, por ejemplo, en la palabra de Dios, uh-huh. nos da una perspectiva. Lázaro había muerto y hacía 4 días que estaba muerto. Uh-huh. Y los milagros que hizo Jesús para resucitar a esos muertos, nunca se narra algo que ellos vieron en la otra vida, ¿no? Porque esa es la idea, más o menos. Las personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte tienen la capacidad de poder haber visto, haber conversado, y eso es justamente lo que hace que pareciera que fuese real, pero en realidad no es real. Yo estaba leyendo también, hay un artículo, no recuerdo el autor, que decía que a veces los mismos efectos de los medicamentos que se les suministra a estos pacientes puede hacer que ellos hasta tengan un tipo de alucinación. Sí. O sea, como que ellos ven que su cuerpo como que se eleva, así, ¿no? Y ellos experimentan eso. Entonces, cuando ellos se recuperan, ellos comienzan a contar. Y sabes que lo interesante de esto es que hay muchos testimonios de gente, hasta películas, hasta libros de personas que han vivido esta experiencia uh-huh. y que confunde más a la mayoría de las personas, ¿no? Y eso es lo peligroso. En la Biblia usted dijo, cierto, ¿no? Hay varios personajes que murieron y que resucitaron milagrosamente, ¿no? Uno de ellos es Lázaro. En el Antiguo Testamento también hay los milagros de Eliseo, pero ellos estuvieron muertos, uh-huh. más resucitaron a una vida, ¿no? No es que estuvieron ahí en un trance experimentando todas estas cosas, ¿no? Pero estos engaños sutiles, mucha gente lo cree y mucha gente sigue estas enseñanzas, ¿no? Creo que sí. Si aceptamos la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos, entonces necesitamos tener ese punto como un ancla para que eso no pueda ser una experiencia engañosa, porque en los últimos días tal vez van a ser milagros supuestamente de tal naturaleza que las personas van a quedar fascinadas, pero no siempre lo que perciben nuestros sentidos es lo que realmente lo correcto. Eso es lo importante, pastor, tener en cuenta de que si las personas o si el diablo, el enemigo se disfraza, nosotros vamos a saber reconocer
cuando lo que enseña, lo que vive, lo que dice, es ajena a la Biblia. Pero, ¿sabe? Mire, este engaño va a ser tan terrible que la gente, basado en su experiencia, imagínense usted, ¿no?, que aparece un ángel de luz. Ahora, el caso extremo, ¿no? Satanás en el tiempo del fin, quién sabe, va a imitar la segunda venida de Jesús. ¿Y cuánta gente que no lee la Biblia, la palabra de Dios, lo va a aceptar? Lo va a aceptar como un hecho. Si ya en estos últimos años han aparecido falsos cristos y cuánta gente los sigue, ¿no?, porque hace milagros, porque dicen cosas. Imagínense cuando Satanás pueda falsificar la segunda venida de Cristo. Sí, y él tiene todos los componentes como para poderlo hacer. Si es que no estamos acostumbrados a un escrito está de la palabra de Dios y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, vamos a ser presa fácil del enemigo. Qué importante es que cada uno de nosotros tomemos conciencia de eso y hoy más que nunca tengamos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Otro tema también que está ahí, digamos, es muy creída y ciertas religiones famosas en el mundo lo siguen, es el tema de la reencarnación, ¿no? Sí. Es decir, cuando uno muere, tiene la posibilidad de reencarnarse en otro ser humano. Algunas religiones orientales enseñan que puede uno reencarnarse hasta un animal, en una planta, qué sé yo. Y quién sabe, estas experiencias puede darles un poco de paz, de tranquilidad, ¿no? Pero cuán peligrosa es creer en esta teoría, ¿no?, en esta creencia. Bueno, primero que esto tiene cierto beneficio para las personas que aceptan la inmortalidad natural del alma, ¿no? Y solo en ese contexto se puede aceptar si la persona ha transmigrado de una a otra hasta llegar a la perfección, ¿no? Y si nosotros vemos un poquito esto, es casi el mismo principio que se habla de el purgatorio, ¿no? Más o menos tendría ese mismo sentido, que las personas van purgando su vida, sus errores, entonces se reencarnan en otro y de esa manera van progresando, supuestamente. Pero eso estaría en contra de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que cuando una persona muere está en un estado de inconsciencia y está esperando hasta cuando Jesús regrese por segunda vez. Y esto estaría en contra precisamente de eso. Digamos que esta es otra forma, es otro matiz de la enseñanza de la inmortalidad del alma, ¿no? Sí. Es otra forma de canalizar de que el ser humano en realidad no quiere o no muere, sino que sigue viviendo de alguna otra manera. Y eso negaría la resurrección de los muertos. Y eso obviamente, ¿no?, desecha todo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Primera de Pedro 3:18 dice: asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió una sola vez, Él resucitó y esa misma promesa nos los hizo a nosotros, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no es que nos vamos a reencarnar en otra persona, tal vez en otro ser, sino que descansamos hasta que Jesús venga, y si nosotros hemos creído en Él, entonces resucitaremos para vida eterna. Esa es la enseñanza bíblica, ¿no? Por otro lado, ese tipo de creencia en la reencarnación negaría la gracia de Cristo. Sí. Somos salvos por gracia, no por obras. ¿Y por qué está reencarnándose? Porque está haciendo obras para poder mejorar y para poder cambiar y para poder ser mejor cada vez. Estaríamos negando la gracia del Señor. Sí, aquí la lección
especialmente en el día martes nos habla de eso, ¿no? Dice, esta teoría contradice a la enseñanza bíblica de la mortalidad del alma y la resurrección del cuerpo también. Entonces, si nosotros creemos en la reencarnación, ya no hay, pues, no resurrección, no hay segunda venida, de alguna manera, la echa por tierra. Así es. Dice, niega la doctrina de la salvación por gracia, lo que usted decía también. En tercer lugar, dice, la teoría contradice la enseñanza bíblica que de las decisiones la tomamos en esta vida y esas son las que determinan nuestro futuro. Por supuesto. Entonces, fácilmente las personas dicen, bueno, total, en la otra vida yo puedo tener otras oportunidades. Destruye que solamente tenemos una vida y que si no tomamos decisiones ahora, las consecuencias simplemente nos aguardan, ¿no? Así es. Entonces, dice en resumen, no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana, ¿no? No existe. No existe. No Creo existe. que no es esta idea muy común en nuestro medio occidental. Sin embargo, es un tema bastante común en las religiones orientales. En el hinduismo, por ejemplo. Pero, pastor, estas religiones se están metiendo poco a poco aquí a nuestro contexto cultural. Hacíamos justamente alusión al misticismo, ¿no? Y la nueva era es una mezcla de algunas creencias cristianas con esas cosas místicas del Oriente. Entonces, es verdad lo que usted dice, eso está metido en tantas creencias. Si yo digo que una de las cosas que de alguna manera ha ayudado para que las culturas que antes eran lejanas a nosotros ahora estén, digamos, muy cerca, es los medios de comunicación, las redes sociales, porque hoy lo que pasa allí en la China, inmediatamente acá ya lo saben y tratamos de imitarlo en poco tiempo. Y rápido nosotros adoptamos ciertas costumbres sin saber. Así hoy, es. por ejemplo, se practica la meditación, el yoga, o sea, ciertas cosas que traen la cultura oriental y que aquí la practicamos sin saber. Y fíjense que estas teorías no tienen que ver tal vez con el nivel cultural, tal vez con la preparación académica, porque muchos de ellos están, muchas de estas personas aparentemente muy preparadas, que han estudiado, que saben mucho, están metidos en estos temas. Sí. He visto personas que han viajado al Oriente, pastor, y supuestamente su fe es cristiana. Pero en el Oriente han distorsionado completamente su fe y han adoptado esas mismas creencias místicas y han hecho una mezcolanza de tal manera que ahora no saben en lo que realmente van a creer. Lo peligroso de esto, apreciado pastor y queridos amigos, es que la creencia de la inmortalidad del alma es una creencia satánica. O sea, tenemos que terminar diciendo eso, que es una experiencia netamente satánica, diabólica. Y fíjense en eso, querido pastor y queridos hermanos, nosotros nos hacemos grande diferencia como pueblo remanente del tiempo del fin. Porque las iglesias evangélicas, el mismo catolicismo, habla justamente de este tema de la inmortalidad, que el alma sigue viviendo, que es posible interceder por los muertos. Y sabe qué, pastor, y ahí entramos también a otro tema, los mismos hechiceros, los mismos brujos, digamos ahí coloquialmente hablando, practican esta enseñanza, porque son capaces de llamar a tu ser querido que un día descansó para que tú puedas tener una entrevista. Es verdad. ¿Qué nos puede comentar, pastor, con respecto a esto? Sí, creo que es muy impresionante la manera como la palabra de Dios lo ilustra en el primer libro de Samuel, el capítulo 28, experiencia sobre de Saúl. La experiencia de Saúl, ¿no? Él se pone directamente en las manos del enemigo y él sabía. Es una persona que sabía perfectamente lo que Dios había enseñado en su palabra. Es más,
en un tiempo pasado, él había perseguido a aquellos evocadores de espíritus y adivinos, y él había ordenado que desaparezcan completamente, ¿no? Pero este es un problema real. Yo me quedé admirado. Un día estaba supervisando la práctica de uno de mis alumnos en una iglesia, y salió al frente una dama, miembro de la iglesia, y empezó a contar cómo se le había aparecido su padre, que había sido colportor. Su padre había fallecido. Y ella, con lujo de detalles, narraba cómo se le había aparecido. Y decía, qué experiencia maravillosa tuve al conversar con mi padre, que él era un hombre de Dios. Y lo decían la sociedad de jóvenes. Qué bárbaro. Yo tuve que pararme al frente inmediatamente y decirle que eso nunca podía haberse considerado como algo válido, porque está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no podemos tener comunicación con los muertos, sino es el enemigo el que se interpone en las personas, y es el enemigo el que hace esto. En realidad, nunca habló Saúl con Samuel. Nunca lo vio. Pero fue la medium la que era la intermediario, la que le describía, pero él nunca vio. Así es el engaño de Satanás. Qué tremendo, ¿no? Nosotros vemos ahí, ¿no? Como Samuel se presenta y hay palabras, que hay cosas que le dice que pareciera que era cierto, ¿no? O sea, por eso ahí nosotros, como usted decía, ¿no? Si esta señorita dice, sí, pero él me habló buenas cosas, no me dijo nada en contra, no me dijo que estaba mal. Pero el fondo es que se presenta, estando muerto se presenta. Ahí ya es una contradicción. Por supuesto. A lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Hay gente que en su desesperación busca, pues, ¿no? Medios, hechiceros, brujos, para ver, ¿no? Quién le hizo daño, tal vez. O sea, yo siempre digo, ¿no? Que estos males, que la brujería, es algo real, existe. Porque el diablo existe y el diablo puede hacer muchas cosas. Pero ahí está lo peligroso. Cuando nosotros entramos ya en este mundo, pisamos un terreno así, un campo minado, que, pastor, a veces es muy complejo salir de esa situación. Sí, hay algunas personas, por ejemplo, pastor, que amaron tanto a su padre o a un ser querido y nunca terminan por aceptar la voluntad de Dios. Porque el mejor remedio para una persona que ha perdido a alguien muy cercano es aceptar la voluntad de Dios. Aunque nos cause sufrimiento, aunque no lo comprendamos, es aceptar la voluntad de Dios, porque Dios es más sabio. Pero cuando la persona no lo ha terminado nunca de aceptar, y si no tiene claramente el sentido de la palabra de Dios, está preparando el terreno para que pueda el enemigo a tener una manifestación con esa persona. Eso en psicología le llamarían un mecanismo de defensa que se llama la negación, ¿no? De no aceptar de que un ser querido ya no está con nosotros. Y eso a veces, como usted dice, es preparar el terreno, porque el enemigo, si bien es cierto, no puede leer nuestros pensamientos, pero él lee nuestras acciones. Y entonces él aprovecha esos estados de vulnerabilidad del ser humano para presentarse y de alguna manera engañar, ¿no? Porque el objetivo final es engañar. Es el engaño. Es distorsionarnos de la palabra de Dios, alejarnos de la palabra de Dios. Entonces dicen, no, pero es que yo he sentido, es que yo he vivido. O sea, basamos nuestra fe en nuestra experiencia y desechamos lo que dice básicamente la palabra de Dios, ¿no? Y otro de los temas tal vez que nos llama la atención aquí es que en el tiempo del fin
pues espíritus mentirosos, cosas extrañas van a acontecer, ¿no? Y la pregunta es, porque ahí empezó pues el texto de memoria, ¿no? El versículo principal, ¿no? Que dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar. Entonces ahí la pregunta es, pastor, ¿cómo nosotros podemos estar preparados para contrarrestar los engaños y los ataques del enemigo? Es muy oportuno para nosotros el hecho de que tengamos el texto bíblico de Efesios, el capítulo 6. Vamos ahí a comentar. Sí, dice el capítulo 6 y el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, pastor, nosotros tenemos que reconocer que estamos limitados. No es nuestra lucha con alguien que podemos pelear con la misma fuerza, cuerpo a cuerpo. Está más allá de nosotros. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y la única manera de hacer frente es cuando sometemos nuestra voluntad, cuando nos sometemos al Señor a través de su palabra. Eso es muy importante, ¿no, querido pastor? Porque, mire, si nosotros estamos ciertamente en un conflicto entre el bien y el mal. Y para el tiempo del fin, los ataques del enemigo van a ser mucho más acérrimos, porque dice la Biblia que Satanás está enfurecido y quiere echar a perder a la mayor cantidad de personas. Entonces, en esa furia, pues él, de alguna manera, trata de desviarnos de la fe y cumplir su objetivo, ¿no? Que al final es echar a perder. Pero aquí básicamente lo que la lección nos dice, el texto bíblico aquí en Efesios 6, que nosotros debemos, dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. O sea, como usted decía, solos estamos perdidos, solos estamos debilitados. Por eso aferrarnos al Señor. ¿Y cómo nos aferramos al Señor? No es apenas, digamos, conversando con Él a través de la oración, que la oración también es parte de la armadura de Dios, una parte de la armadura de Dios. Entonces, sino también la palabra de Dios, como la base, también la predicación del Evangelio, ¿sí? Y esto van a dar como resultado frutos, fe, van a dar de alguna manera la salvación, nuestra seguridad de la salvación en Cristo Jesús, ¿no? Yo creo, pastor, que de esta lección nos quedamos con esto, ¿no? De todo lo que hemos podido estudiar, nos quedamos con que debemos estar vestidos con la armadura de Dios, pastor. Amén. Cuando dice el apóstol Pablo aquí en el Efesios 6:10, él nos exhorta para que nosotros podamos, en esta batalla espiritual que se libra en nuestro mundo, confiar en el Señor, porque el Señor está nuestra fuerza, en Él, no en nosotros. Nosotros no vamos a poder hacer frente al enemigo con nuestros recursos, a menos que dependamos del Señor. De ahí se abre para otro tema, ¿no? El humanismo está de moda. ¿Oh, sí? La motivación, que tú tienes un león dormido dentro de ti, que puedes vencer y que tú eres todo y que no necesitas de nadie. Otra forma sutil de engañar al ser humano, ¿no? Cuando la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo vivo en un edificio en el piso 11. Un día, ya cuando la pandemia se superó, porque antes no podíamos subir a un ascensor 2 personas juntas, solamente una persona. Y resulta de que me encuentro con un vecino. Me dice, ¿tú vives acá? Sí, le digo, yo vivo acá. ¿Y en qué piso vives? Yo vivo en el 11.
Ah, no, yo vivo en el tercero. ¿No has escuchado cómo penan las almas aquí? No, le digo, claro, ¿qué vas a escuchar si estás en el piso 11? Me dice, ¿no? Pero los vigilantes me han dicho que aquí están penando. Y le digo, no, yo no he escuchado. Yo no creo en esas tonterías, me dice. Esas son tonterías, yo no creo. Le digo, pero hay algo que tú sí debes saber, que existe el enemigo, que Satanás existe y no es algo, es un cuento de niños, existe. Y recuerda, el único que puede liberarte de él es Dios. No hay más. Esa fue, porque fue una conversación muy rápida, pero ya que tú, pastor, lo estás citando, el humanismo hace que las personas empiecen a reflexionar y digan, no, esas son tonterías, eso no tiene. Y Satanás le gusta que las personas no lo conozcan, que sencillamente eso no existe. Esa es la otra contraparte, ¿no? Rechazar al diablo como no existe, también lo otro no existe, ¿no? Como que no existe. Y eso, bajo ninguna circunstancia, esto debemos aceptarlo. Un día, una hermana me dice, pastor, ya no puedo pagarle los estudios a mi hijo de universidad. Yo solamente lavo ropa porque mi esposo nos abandonó. Y estoy con esa preocupación y mi hijo ha conocido a un señor y este señor le ha prometido pagar todos sus estudios. Pero no me siento segura de dejar que mi hijo se vaya con ese hombre. Algo me dice que no está bien. ¿Qué puedo hacer, pastor? Me dice, ¿qué puedo hacer? Hermana, le digo, invítalo a tu casa. Míralo, escúchalo. Y tú vas a juzgar. Gracias, pastor, me dice. No sé cómo le di ese consejo. Lo invitó, el hombre vino a la casa. Tocó la puerta de la casa. Y la hermana salió, abrió la puerta. Y el hombre se presentó, le dijo, mire, yo quiero ayudar a su hijo, yo soy fulano de tal. ¿Su hijo le ha hablado? Sí, ha hablado. Pase, por favor, le dice la hermana. Él da un paso, cruza el umbral de la puerta y se detiene bruscamente y dice, retrocediendo, ¿qué tienes aquí en tu casa? No me permite entrar. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Y esas preguntas le llamaron la atención a la hermana. Le dice, yo soy creyente, yo creo en Cristo. Y tenía un cuadro de la segunda venida de Jesús en su sala. Yo creo en Cristo. Y el hombre, retrocediendo, se da media vuelta y le dice, esa es la razón por la cual yo no puedo entrar. Y se dio media vuelta y se fue, porque era espiritista. Y ciertamente estas fuerzas antagónicas no comulgan, ¿no? Cuando uno está con el Señor, cuando tú pones tu fuerza en el Señor, es la única forma de estar seguro. Cuando tú crees en lo que la palabra de Dios dice, esa es la única manera en que una persona pueda estar segura, pastor. Y solamente estando en Él nosotros podemos vencer a nuestros miedos, nuestros temores. Como comentaba en un sermón clásico el pastor Bullón, donde decía que los hechiceros habían dejado ciertas cosas en la puerta del hotel. Pero como él creía en la palabra de Dios, él dijo, bueno, traigan la escoba, vamos a barrerlo, vamos a botar. Y la gente, no, pastor, tenga cuidado. Solamente cuando estamos fortalecidos. Si nosotros estamos con Jesús, el enemigo no va a poder hacer nada. Pero cuando nosotros comenzamos a dudar, pero sabe, pastor, este es nuestro alejamiento de Dios, es muy sutil y no es de la noche a la mañana. Así es progresivo. Poco a poco nosotros dejamos de estudiar la Biblia, de orar, de predicar, de estar activos en las cosas de Dios. Y cuando nosotros nos vamos alejando, nos damos cuenta que estamos también
dejándole un espacio, terreno al enemigo en nuestra vida y él pueda introducirse y así derrotarlo. Sí, es verdad. Probablemente, pastor, nuestros hermanos, y tú lo has leído, ese versículo que dice que el diablo o el espíritu malo va y trae más demonios, y cuando llegan a la casa la encuentran barrida, limpia, ordenada, pero vacía. La vida de una persona que solo tiene una fe nominal, que tiene las doctrinas en su cabeza, pero no vive, es como esa casa que está ordenada, limpia, pero está vacía. Necesitamos que nuestra casa esté llena de la presencia del Señor, siempre. Por eso el apóstol recomienda que debemos estar vestidos de la armadura de Dios. A mí me llama mucho la atención el comentario que usted dice, ¿no? Cuando nosotros, como hijos de Dios, tomamos solamente una de las partes de la armadura y desechamos las demás, caemos en terreno peligroso. Porque alguno puede decir, no, yo solamente la oración, y la oración es poderosa y solamente oro. Pero dejo de lado la escritura, dejo de lado la palabra, estamos en peligro de caer en el misticismo. O a veces sutilmente solamente leo la Biblia, pero no, como quien dice, abre a ver, ¿qué dice este versículo? A ver, ¿qué es lo que el Señor me estará diciendo? ¿No? Nos ha pasado a veces, ¿no? Y pastor, eso es misticismo, porque nosotros leemos el texto sin saber el contexto, sin saber de qué habla, sin saber en qué momento lo dijo. Entonces nosotros pensamos, es un mensaje que realmente... Pero no somos estudiosos de la palabra de Dios. Y lo otro, pastor, por eso es que me gusta el texto de Efesios, porque ahí habla de la Biblia como la espada, ¿no? Sí. Habla de la oración, pero habla también, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es que ese es el detalle, pastor. A veces nosotros, cuando no tomamos toda la armadura, por eso la Biblia es enfática, tomen toda la armadura de Dios, que no falte nada. Y me gustó porque alguien dijo, ¿no? Estas 3 cosas son lo que a nosotros nos corresponde como seres humanos. La salvación es un don de Dios y nadie sabe quién se salva, pero solamente Dios, el autor de la salvación. Así es. La fe es un resultado, ¿no? Porque cómo se desarrolla la fe es por el oír por la palabra de Dios. La coraza de la justicia, Cristo es nuestra justicia. Entonces el pastor decía así, ¿no? Si nosotros leemos las escrituras, la estudiamos concienzudamente, oramos todos los días, clamamos, porque el otro extremo que me olvidaba de comentarle, que estaba ahí la idea, es que hay personas, como usted dice, están llenos de teoría, llenos de doctrina. Así es. Pero no tienen el poder de la verdad, el poder transformador de la verdad. No hay arrebatamiento. Entonces ahí también es otro peligro, ¿no? Así es. Entonces el pastor decía, hay que orar, hay que estudiar la Biblia y hay que predicar, hay que ganar más personas. Por supuesto. Por el de Jesús. Porque mientras más cerca estamos del Señor compartiendo su palabra, necesitamos depender del Señor. Y cuando dependemos del Señor, estamos tratando de compartir la palabra de Dios con otra persona. Siempre van a surgir algunas dificultades y eso nos va a llevar otra vez hacia el Señor. Pastor, ya para ir cerrando y terminando, ¿qué le diría a nuestros amigos, tal vez mirando la cámara, después de estudiar esta lección? Creo que estamos viviendo en el tiempo del fin, cuando el enemigo está desatando toda su artillería para engañar a su pueblo. Y él está buscando a los escogidos de Dios. No busca a aquellas personas que están lejos. Sabe a quiénes buscar. Por eso es necesario que podamos estudiar la palabra de Dios con fidelidad, dependiendo del Señor. Como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Tenemos que tener esa sed y esa hambre en la palabra de Dios. Debemos orar, aceptar la voluntad de Dios y compartir esta experiencia que tú tienes, ese encuentro que tú tienes con el Señor. Tienes que compartirlo, porque de esa manera tú estarás creciendo en Cristo y el Señor estará transformando tu carácter. Qué lindo, pastor. De verdad que ha sido una lección que personalmente me ha llamado la atención, me ha conmovido de alguna manera, porque nosotros los pastores también no estamos exentos de estos engaños, ¿no? Yo creo que Satanás, los primeros con quien trabaja, creo que son con los líderes, ¿no? Uh-huh. Y usted decía, si nosotros no fortalecemos nuestra fe en el temor del Señor, en la fuerza del Señor, somos presa fácil. Así es. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Uh-huh. Pero al único león que lo tiene miedo es a Jesús, porque Apocalipsis también lo presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Y el que venció. Y el vencedor. Entonces no nos queda otra cosa que solamente aferrarnos todos los días, estudiar nuestra Biblia. Pastor, que no haya ni un día en que nosotros nos descuidemos de esto. Amén. Porque una de las cosas que hace Satanás, queridos amigos, es saturar nuestra agenda de muchas actividades. Y no tengas tiempo para Dios. Tengo que hacer esto, tengo que salir a otro, tengo un compromiso. Y al final del día te acuerdas que no has bebido de la palabra de Dios. Así es. No has orado. Y menos predicado. Entonces ahí nosotros estamos como que un terreno vulnerable donde nosotros podemos ser atacados por el enemigo. Amén. Queridos hermanos, amigos, estamos en días de fin de año, se acercan las fiestas navideñas y quién sabe, muchos nos vemos tentados por todas estas corrientes del consumismo que se aparecen, y a veces por estar pensando más en estas cosas nos olvidamos de la palabra de Dios. Amén. Pero no permitas que estas festividades de fin de año apaguen tu fe o de alguna manera abras una puerta para que el enemigo con sus tentaciones te derribe o tal vez derribe también a tu familia. Amén. Entonces, pongamos en acción, ya que es Navidad, usemos el método de Jesucristo, llevemos tal vez algún alimento, alguna canasta, alguna familia que no tiene, y compartamos esta esperanza que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Amén. Mire, si nosotros hoy no predicamos, el enemigo está haciendo, por eso la sierva del Señor dice que Él está como un rayo, dice, haciendo su obra, y nosotros estamos yendo a paso lento. Amén. No estamos yendo a la velocidad que el enemigo va con todos sus engaños. Entonces hoy más que nunca podamos predicar a otros de esta esperanza y mucha gente pueda conocer la Biblia de manera correcta. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección, que hayamos comprendido, que hayamos de alguna manera sensibilizado nuestro corazón para volver a Dios, ¿no? Amén. Así que vamos a terminar con una oración. Permítanos orar allí, inclinar nuestros rostros. Padre bueno, gracias por la linda oportunidad que hemos tenido de poder, Señor, escudriñar tu palabra. Amén. Padre, en estos días muchos engaños están apareciendo. Y seguramente, Padre, aquellas personas que no están conectadas a tu palabra, que no están estudiando, que no están orando, pueden ser las más vulnerables, Señor, a los ataques del enemigo. Amén. Pero permite, Señor, que aquella persona que está frente a su pantalla pueda, Señor, tomar conciencia de su vida espiritual, hacerse un autoexamen de cómo está viviendo su cristianismo. Amén. Que sabe, es un cristianismo apenas nominal y no es centrado en la palabra de Dios. Amén. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos reflexionar y cambiar nuestra actitud, mejorar, estudiar nuestra Biblia, orar, compartir con otros, porque esa es la armadura que nos corresponde. Amén. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Los esperamos en la siguiente lección. Un abrazo.